Europa debe seguir presionando a Rusia, ha afirmado Ursula von der Leyen. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews Hoy. La presidenta de la Comisión Europea ha urgido este miércoles a los europeos a mantener la presión sobre Rusia mientras se discute un nuevo plan de paz para Ucrania. Según la mandataria, aunque Washington ha propuesto un acuerdo, el Kremlin sigue con la intención de usar la guerra para redibujar fronteras y expandir su influencia. Von der Leyen recalcó que cualquier solución debe garantizar una paz justa y duradera, respetar la soberanía ucraniana y asegurar una arquitectura de seguridad estable en Europa. Asimismo, defendió que la UE debe estar involucrada en cualquier decisión que afecte directamente a su seguridad colectiva. Mientras, Donald Trump ha confirmado que enviará a mediadores estadounidenses a reunirse con Vladimir Putin, así como con representantes ucranianos. En medio de todas estas tensiones, Finlandia sigue ampliando su valla fronteriza con Rusia para frenar la inmigración ilegal. Y en otro orden de cosas, se acerca el Black Friday. En nuestra web les dejamos un artículo con varios consejos para no caer en estafas. Comenzamos con el informativo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que su plan para poner fin a la guerra de Ucrania se ha afinado para abordar las preocupaciones de ambas partes después de que mediadores estadounidenses mantuvieran conversaciones con Rusia y con Ucrania. Trump afirma creer que se puede llegar a un acuerdo pronto, señalando que enviará a su enviado especial, Steve Witkoff, para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, la próxima semana. Trump, a bordo del Air Force One, también anunció que enviará al secretario del ejército estadounidense, Dan Driscoll, para mantener nuevas conversaciones con funcionarios ucranianos. Estamos teniendo buenas conversaciones. Empezamos con Rusia. Ucrania lo está haciendo bien. Creo que están bastante contentos. Les gustaría que la guerra terminase ya, y aunque estamos progresando, eso no lo sabremos hasta dentro de un tiempo. Ucrania va a continuar con las negociaciones. Ahora están hablando con Rusia. Steve Witkoff y creo que Jared Kushner van a reunirse con el presidente Putin la semana que viene en Moscú. En su forma original, el plan de Trump favorecía fuertemente a Rusia, exigiendo a Ucrania la cesión de una gran cantidad de territorio que incluía la totalidad de la región oriental del Donbass, la mayor parte de la cual actualmente está bajo control ruso. Los términos de la propuesta generaron preocupación entre muchos líderes europeos, quienes rechazan la premisa de que Ucrania deba ceder territorio. El martes, los líderes de la coalición de la voluntad, incluyendo al presidente francés Emmanuel Macron y al primer ministro británico Keir Starmer, mantuvieron conversaciones para discutir el nuevo impulso a la paz. Enfatizaron su apoyo a los esfuerzos de Trump, subrayando que las conversaciones van por buen camino. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky indicó el lunes que gran parte del plan de Trump es aceptable para Ucrania. Sin embargo, señaló que le gustaría reunirse con el presidente estadounidense tan pronto como sea posible para ultimar los detalles de un marco de paz. Zelensky aseguró a última hora del lunes que la lista de pasos necesarios para poner fin a la guerra puede llegar a ser viable. En una entrevista concedida a Euronews, el comisario europeo de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, ha declarado que la Unión Europea debe avanzar y proceder a utilizar los 140.000 millones de euros de activos rusos congelados para conceder un préstamo de reparaciones a Ucrania. La Comisión ha preparado un documento de opciones en el que se esbozan diferentes opciones para la financiación, pero ahora es el momento de que dejemos de discutir las diferentes opciones y que en cambio acordemos lo que haremos y avancemos. De todas las opciones, un préstamo de reparación es lo que puede proporcionar un apoyo considerable para Ucrania sin poner una carga fiscal adicional sustancial para la Unión Europea o sus Estados miembros. Las contribuciones voluntarias de los Estados miembros, la emisión de deuda conjunta comunitaria y el mencionado préstamo basado en los activos inmovilizados de Rusia son las opciones contempladas por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y ofrecidas a los líderes de la Unión Europea. Ante el temor de Bélgica de represalias legales rusas si se utilizasen los activos congelados, el comisario ha subrayado que Bélgica no puede asumir sola este riesgo y que debe ser compartido por todos los países comunitarios. Dombrovskis también subraya que un mal acuerdo de paz para Ucrania tendría consecuencias directas para Europa. También sabemos por la historia que el apaciguamiento de un agresor solo genera más agresiones. Rusia está hablando abiertamente de invadir otros países, incluidos los de la Unión Europea y la OTAN. Esto significa que si Rusia se siente reivindicada por esta guerra y sus resultados, solo creará más agresión y esta guerra se extenderá.
Las declaraciones de Dombrovskis se producen antes de un discurso de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ante el Parlamento Europeo, en el que advirtió de que, a pesar de la intención declarada de Rusia de entablar conversaciones de paz, su mentalidad no ha cambiado. Se ha completado un nuevo tramo de la valla fronteriza entre Finlandia y el este. Finlandia empezó a construir los 200 kilómetros de valla el año pasado para detener a los inmigrantes ilegales procedentes de Rusia. La valla, que se extiende a lo largo de una cuarta parte de la frontera ruso-finlandesa, refuerza principalmente los antiguos pasos fronterizos por donde en un principio se pretendía que fuera fácil cruzar. La región más crítica es la franja fronteriza de Laponia. Marja Matila ha vivido en Laponia toda su vida. No teme a los rusos, pero es realista. Dice que históricamente nada bueno ha venido del este. La frontera entre el este y el oeste siempre ha sido un tema geopolítico candente. Y si nos fijamos en la historia, nada bueno ha venido nunca del este. Un funcionario de la Guardia Fronteriza de Laponia afirma que hay graves problemas de seguridad en la frontera debido en gran medida a la despoblación de la zona. La situación en la frontera se ha vuelto más tensa. La patrulla fronteriza cree que si se abre la frontera oriental, la inmigración continuará. La valla cruza tanto terrenos públicos como terrenos privados a lo largo de la frontera y su construcción, que comenzó el año pasado, costará unos 362 millones de euros. La mayor refinería de petróleo serbia, de propiedad rusa, tendrá que cerrar a menos que las autoridades estadounidenses aprueben una licencia para su explotación antes del jueves o, por el contrario, la sancionen por generar ingresos para el Kremlin. El presidente serbio, el populista y prorruso Vučić, que sufre manifestaciones recurrentes desde el año pasado por sus dejes autoritarios y denuncias por corrupción, ha declarado que el Banco Central serbio y todo el sistema financiero podría verse seriamente afectados tras la imposición de sanciones. Ahora estamos poniendo definitivamente en riesgo a nuestra banca privada y a nuestro Banco Central. Esto significa que podría haber una completa paralización del sistema de pagos en los servicios a los ciudadanos, una paralización de los pagos con tarjeta, una paralización del funcionamiento en la emisión de préstamos y todo lo demás. Mientras tanto, el Banco Nacional de Serbia ha anunciado que suspenderá las operaciones de pago con la refinería de petróleo llamada NIS si la empresa no obtiene una licencia comercial en el plazo previsto. Un intento anterior con una empresa emiratí del gusto de Estados Unidos fracasó. Vučić ha rechazado expropiar NIS, aunque ha admitido que no tendrá más remedio que comprarla a sus propietarios rusos si no encuentra accionistas a tiempo. Los países de la Unión Europea deberán reconocer los matrimonios entre ciudadanos comunitarios del mismo sexo celebrados legalmente en otro Estado miembro. Así lo ha dictaminado este martes el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La Corte dictaminó que Polonia erró al no reconocer el certificado de matrimonio de una pareja polaca que se casó en Berlín en 2018 y luego se trasladó de nuevo a Polonia, alegando que la legislación local no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Las reacciones de los legisladores polacos fueron diversas. La cuestión en este momento es cómo se llevaría a cabo la implementación en la legislación polaca. Porque si esto va a pasar por la legislación polaca, es decir, por la Cámara Baja, el Senado y la firma del presidente, no podemos dar lugar a una situación en la que, dejando de lado ciertas cuestiones relacionadas con la visión individual del mundo, se viole la Constitución. Espero que sea una sentencia histórica y que las instituciones polacas reflexionen profundamente sobre cómo respetar los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados fuera de Polonia, porque al fin y al cabo somos miembros de la Unión Europea. 16 países de la UE reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, otros 6 países reconocen las uniones civiles o parejas de hecho entre personas del mismo sexo. 5 Estados miembros no reconocen ninguna forma de unión oficial para este tipo de parejas. 4 personas más han sido detenidas en relación con el robo de joyas perpetrado el pasado mes en el Louvre, según ha informado este martes la Fiscalía de París. Los 2 hombres y las 2 mujeres detenidos son originarios de la región parisina y tienen edades comprendidas entre los 31 y los 40 años, según ha precisado la fiscal que lidera el caso, Laure Becot. La Fiscalía no precisó qué papel se sospecha que desempeñaron en el robo.
Según los medios de comunicación locales, uno de los detenidos formaba parte del equipo de 4 personas que se cree que llevó a cabo uno de los hurtos más mediáticos de los últimos años. Los magistrados se habían presentado cargos preliminares contra 3 hombres y una mujer detenidos en octubre por este atraco. Los ladrones tardaron menos de 8 minutos en ascender a la Galería Apolo y en robar unas joyas históricas valoradas en hasta 88 millones de euros. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha comenzado una condena de 27 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado en un hecho que ha conmocionado a gran parte del país. Un juez del Tribunal Supremo dictaminó el martes que el equipo legal de Bolsonaro ha agotado todas las apelaciones, ordenando que permanezca en prisión preventiva tras un arresto preventivo el sábado. Partidarios y opositores de Bolsonaro se congregaron frente a la sede de la Policía Federal tras la emisión de la orden. Muchos exigieron su liberación, mientras que otros celebraron su encarcelamiento. El expresidente se encontraba bajo arresto domiciliario desde agosto y fue puesto bajo custodia el fin de semana pasado tras intentar manipular su grillete electrónico. Atribuyó el incidente a alucinaciones, una afirmación que el juez desestimó. Bolsonaro se encuentra recluido en una habitación de 12 metros cuadrados en la sede de la Policía Federal en Brasilia, con cama, baño privado, aire acondicionado, televisor y escritorio, y no tiene contacto con otros reclusos. Bolsonaro y varios aliados fueron condenados por intentar derrocar la democracia brasileña tras su derrota electoral de 2022 en un complot que incluía planes para asesinar al entonces presidente electo Luis Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y a los presidentes de la justicia. Varios aliados de alto rango, incluidos generales del ejército y exministros, también han comenzado a cumplir condenas en instalaciones militares y civiles. Cientos de viajeros se han quedado varados en los aeropuertos venezolanos debido a la cancelación de vuelos por parte de varias compañías después de que Estados Unidos emitiese amenazas militares contra el país. La alerta del Ejecutivo estadounidense, emitida el viernes pasado, insta a los pilotos a extremar la precaución debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela. Esto ha provocado cancelaciones generalizadas por parte de aerolíneas venezolanas y españolas como Iberia o Air Europa. Durante el fin de semana, otras compañías internacionales ya han adoptado medidas similares como Turkish Airlines. La advertencia llega días después de que Estados Unidos designe al Cártel de los Soles como grupo terrorista. A Venezuela no la va a detener ninguna guerra psicológica. Los derrotamos en la guerra psicológica y en la guerra económica. Los analistas internacionales creen que Donald Trump trata de encontrar una salida negociada de su homólogo en Miraflores o un pacto comercial en la que es la mayor economía petrolífera del mundo antes de invadir militarmente una nación soberana. Al menos 10 personas han muerto y otras 6 están desaparecidas después de que las lluvias torrenciales hayan provocado inundaciones repentinas y corrimientos de tierra en la isla indonesia de Sumatra. Según la policía, los equipos de rescate tienen dificultades para acceder a las zonas afectadas en 6 municipios al norte de la isla, después de que los monzones hicieran que varios ríos se desbordaran. Las autoridades confirman haber recuperado los cuerpos de al menos 5 víctimas mortales y de otras 3 personas heridas en Sibolga, la ciudad más castigada. Estos desastres han destruido miles de viviendas y han dejado zonas enteras bajo el agua. Para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Museo del Patriarcado abrió sus puertas en Roma el martes. El museo denuncia, a través de obras, décadas de abuso contra las mujeres italianas en todos los ámbitos. Se exhiben puertas dañadas por golpes, frases que explican lo que las mujeres pueden y no pueden hacer, es decir, la desigualdad arraigada en la cultura, y nóminas de diferentes tipos. El MUPA es el museo del futuro. Es un museo que mira al presente y que intenta comprender por qué existe la violencia contra las mujeres, los distintos tipos de violencia y dónde están esas raíces. Decimos que estas raíces tienen su origen en el patriarcado. Según ActionAid Italia, la asociación que contribuyó a esta iniciativa, el museo es un viaje hacia 2148, el año en que, según el último informe global sobre la brecha de género, finalmente se alcanzará la igualdad de género. Los que llegan al MUPA toman un camino a la vida cotidiana de 2025. Trata de vislumbrar cuáles son las huellas del patriarcado en la vida cotidiana de las personas que vivieron en aquellos años o que existen aún en nuestro presente.
Hasta el día de hoy, las quejas, los juegos y la ropa infantil, ya sea para niños o para niñas, el lenguaje y las referencias estereotipadas de mamá y papá en la prensa, incluso en los libros escolares, son el entorno que define la violencia física y los feminicidios que se producen. Un fenómeno que se remonta a siglos atrás, pero que ha resurgido gracias a las redes sociales. Por ello, los autores de la iniciativa exigen políticas estructurales como la MUPA y no solo planes contra la violencia en el punto álgido de la emergencia. ¿Por qué el mercado automovilístico español está en auge mientras otros se tambalean? Hasta ahora, 2025 no ha sido el mejor año para el mercado automovilístico europeo. Las matriculaciones de turismos nuevos apenas crecieron un 1% entre enero y septiembre en comparación con el mismo periodo de 2024. En total, se vendieron algo más de 8,2 millones de vehículos, pero el panorama varía mucho de un país a otro. Las ventas cayeron en Bélgica, Francia, Italia y se estancaron en Alemania. Pero, mientras otros mercados han pasado apuros, España registró un notable crecimiento del 15%, el mayor de toda Europa. Una de las razones es la nueva prórroga de un plan de incentivos masivos, destinado a impulsar la movilidad eléctrica. El programa, ahora abierto hasta finales de 2025, ha gastado más de 1.300 millones de euros en los últimos 4 años, no solo para comprar vehículos, sino también para instalar más de 100.000 puntos de recarga en todo el país. Austria también registró un impresionante aumento del 12% en los 9 primeros meses de este año. Sin embargo, el aumento de vehículos totalmente eléctricos se debió principalmente a las flotas corporativas, lo que hace que la tendencia sea potencialmente volátil dependiendo de los ciclos de compra. ¿Importa la Unión Europea más bienes de Rusia del dinero que le envía a Ucrania? La ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, ha afirmado que desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala de Ucrania, las importaciones procedentes de Rusia superaron la ayuda enviada a Kiev. Los países de la Unión Europea y Europa hemos apoyado a Ucrania con 187.000 millones de euros, pero hemos importado petróleo y gas ruso por un importe de 201.000 millones de euros. Es más, si se añaden otras importaciones, el total es de 311.000 millones. La ayuda de 187.000 millones de euros de los Estados miembros que Stenergard cita coincide con las cifras de la Comisión Europea. Según los datos de agosto del Instituto Kiel, los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea han enviado 150.000 millones de euros, mientras que Europa en su conjunto, incluidos los no miembros de la UE, como Noruega, han enviado 177.000 millones de euros en ayuda a Ucrania. Esta cifra se eleva a 273.000 millones de euros si se tienen en cuenta los futuros compromisos de ayuda. A pesar de las sanciones y del objetivo de eliminar las importaciones de energía rusa, los Estados miembros de la Unión Europea han importado más de 216.000 millones de euros en combustibles fósiles rusos desde 2022, elevando la cifra a 297.000 millones si se incluyen otros productos como los fertilizantes. Aunque la Unión Europea negocia prohibir las importaciones rusas de gas natural licuado para 2028, por ahora sigue siendo su principal comprador. Según las cifras de la Comisión Europea, la afirmación de Stenergard es exacta, lo que significa que las importaciones totales de la Unión Europea procedentes de Rusia superan a las ayudas de Ucrania. Sin embargo, si se incluyen los costes de acoger a refugiados ucranianos, la diferencia se reduce. Para terminar, les dejamos con el vídeo del No Comment del día, en el que podrán ver a dos pavos intentando robarle el protagonismo al mismísimo Trump. Aquí cerramos esta edición, pero la información continúa. No duden en visitar nuestra web o en consultar nuestras redes sociales para mantenerse informados. Gracias por seguirnos. Euronews, El Tiempo.
That's a well-trained turkey. See how happy he is? In a few moments, I will grant a full, absolute, and unconditional presidential pardon. Are you ready? Gobble. I just want to tell you this very important. You are hereby unconditionally pardoned. Praise the Lord. That's good. Beautiful. That looks nice. Who would want to harm this beautiful bird? That's great. That's great. Thank you very much. Fantastic job. Thank you very much. Thank you very much, everybody.